Por favor, acompáñenme en su Biblia, ahí en el libro de los Hechos. Vamos a estar meditando en unos pasajes, en unos versículos bíblicos. Y la idea es tal vez complementar un mensaje que hemos hablado hace unos fines de semana atrás, hace unos domingos atrás. Así que ahí yo le invito a que usted busque el libro de Hechos, capítulo 11. Hechos 11. Vamos a leer desde el 22 hasta el 24. Vamos a leer primeramente 3 versículos. Después, en el desarrollo del sermón, vamos a leer otros versículos más. Y lo que vamos a leer ahora es donde vamos a enfatizar de cierta forma, pero sí es importante que podamos entender el contexto de lo que estamos leyendo. Y dice así el versículo 22, Hechos 11, usted lo va a ver acá también. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Señor, acabamos de leer tu palabra. Y tu palabra, Señor, es la que nos enseña, nos conduce, nos corrige, nos dirige. Es aquella, Señor, que transforma nuestro corazón. Por eso te pedimos que ahora, al hablar de ella, Señor, que tu palabra pueda salir, Señor, de una boca limpia, Padre Celestial, que no sea adulterada por algo humano, por un pensamiento humano, Señor, sino sea la misma guía de tu Espíritu Santo, Señor, respaldando tu propia palabra. Señor, asimismo la vida de todos los que vamos a escuchar hoy en esta mañana, lo que hemos llegado hasta tu casa, Señor, danos la sabiduría espiritual, Señor, por medio de tu Espíritu para poder entenderla, comprenderla, Señor, y para poder aplicarla a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me escucho con eco yo acá, ¿ustedes también? Sí, hay un importante eco. Estamos en Hechos 11, hemos hablado acerca de esto hace unas semanas atrás, donde hablamos de la iglesia de Antioquía. En realidad nos referimos a lo que había sucedido en la iglesia, que eran unos anónimos que comenzaron a predicar el evangelio del señorío de Cristo, un evangelio de arrepentimiento que era para salvación. Y habíamos hecho un énfasis importante en que cuando nosotros hablamos acerca de Jesús, hablamos y queremos alcanzar a otras personas con el mensaje de salvación, es importante hablarles que tienen que arrepentirse de la vida que están llevando y hacer frutos dignos de arrepentimiento, es decir, comenzar a continuar una vida de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Y esta iglesia de Antioquía, para los eruditos, los teólogos, los que estudian mucho la palabra de Dios, es una iglesia modelo. Tal es el caso que de esta iglesia nacen los primeros viajes misioneros de Pablo, de Bernabé. Usted lo va a leer en los capítulos, a partir del capítulo 13 en adelante. Y esta iglesia tuvo unas características totalmente ejemplares, donde el evangelio del Señor Jesús, y es algo que se repite en estos versículos, que es el evangelio del Señor, marcando un señorío de Cristo sobre la vida de las personas, comienza a tener una dimensión abismal, podemos decirlo de esa forma, ya que muchos se convierten al Señor, ya que muchos escuchan el mensaje y comienzan a convertirse al Señor. Y dice el versículo que leíamos, que se enteraron de la iglesia de Jerusalén, y que mandaron a una persona que fue Bernabé.
Y la iglesia de Jerusalén lo manda a Bernabé a corroborar, a ver qué estaba pasando, porque la iglesia en primera instancia estaba como centralizada en Jerusalén, y nosotros hablábamos hace unos domingos atrás que iba a descender el Espíritu Santo y iban a ser testigos, primeramente en Jerusalén, después tenían que salir de ese lugar, y por medio de la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, el evangelio se comienza a expandir. Entonces, es Bernabé, y nosotros vamos a ver que en este libro, en los Hechos de los Apóstoles, quien toma el protagonismo de la iglesia es el mismo Espíritu Santo, por el instrumento que son los hombres, los apóstoles, los discípulos de Jesús. Y el Espíritu Santo es quien comienza a guiar a la iglesia por medio de una predicación, como decíamos, una predicación bíblica donde se predica el arrepentimiento para salvación y no solamente la salvación. Eso es un poco lo que hemos visto hasta una semana atrás. Arrepentimiento es donde es más fe, más obediencia. Yo les hacía como una matemática: arrepentimiento, más fe, más obediencia. Debería ser como el mensaje de salvación completo del cual nosotros tenemos que hablarle a las personas. Porque si nosotros vamos a hablar solamente de salvación, todos se van a querer salvar. El tema es que no todos van a querer arrepentirse de la vida que están llevando y mostrar frutos dignos de arrepentimiento. El primer precursor del Evangelio fue Juan, que se decía: arrepentíos y convertíos. Jesucristo continúa lo mismo, y en lo último de su vida le dice a sus discípulos que debían predicar el arrepentimiento para salvación de pecados. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en esta iglesia, en este lugar. Se estaba predicando el señorío de Cristo. Las personas se convertían verdaderamente, no se convencían. Se convertían, habían cambios, habían evidencias de su nueva vida en Jesús. Y hoy veremos a este personaje, algunas de sus características, un personaje más conocido ya de la iglesia de Jerusalén, no como los anónimos que habían predicado ahí en Antioquía. Y veremos un detalle de los versículos que leímos, de la forma en que él vio, qué es lo que reconoció al ver a los nuevos creyentes. Y también veremos lo que ocurrió en su corazón y lo que él hizo, que considerando en el lugar donde estaba, en lo que estaba pasando, que la iglesia iba aumentando en personas que se convertían al Señor, nos va a ayudar a nosotros a tener estas características, a poder aplicarlas a nuestras vidas, pero también a hacer lo que este varón hizo por la iglesia, y veremos algunas de sus aplicaciones a nosotros. Ahora sí, vamos al texto, un poco de introducción. Vamos a leer otra vez los versículos, pero ahora, para tener un poco más de panorama, vamos a leer a partir del versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución, que fue por la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, pasaron a Chipre, y no hablaban a nadie la palabra, sino solamente a judíos. Eso estaba ocurriendo porque ellos pensaban que los gentiles no era el evangelio para los gentiles, para las personas comunes, sino solamente para los judíos. Sin embargo, ahí fíjense el versículo 20, había entre ellos unos varones, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Fíjense cómo remarca el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé, y cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Pablo, y hallándole lo trajo hasta Antioquía, es decir, lo trajo a la iglesia, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos
este es un dato muy importante, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El evangelio fue predicado. Vemos que la mano de Dios estaba respaldando el evangelio del señorío de Cristo, de un arrepentimiento para salvación. Y vemos que el respaldo de Dios al hablar de la palabra tuvo un efecto extraordinario, que tal es el caso que lo que estaba ocurriendo en esa ciudad llegó a oídos de otra ciudad. Es decir, que lo que estaba pasando no fue algo simplemente que se convirtieron en algunos pocos, sino que era evidencial la conversión de las personas por sus cambios de vida. Yo leía unas estadísticas hace unas semanas atrás acerca de que no existe alguna estadística, por decirlo totalmente formal, sobre lo que es Latinoamérica de los creyentes, de evangélicos. Pero sí hay algunas informales y aparentemente en Latinoamérica está como que dice plagado de gente que dice ser cristiana o de gente que dice tener a Dios en su corazón. Sin embargo, en Latinoamérica, yo no le estoy hablando nada nuevo, vemos los hechos más horribles de corrupción, de mentiras, de cosas catastróficas que pasan, y como que el equilibrio de lo que podemos ver como estadística no corresponde. Porque si nosotros decimos, bueno, por decirlo como ejemplo, en Bahía Blanca hay un 70% de creyentes, de personas que conocen a Dios, seguramente Bahía Blanca sea una ciudad de ejemplo, seguramente Bahía Blanca sea una ciudad donde las personas o la gran mayoría de personas están actuando a favor de lo que Dios dice, están siendo ejemplos en su vida, en la sociedad. Algo de eso estaba pasando en Antioquía. Los demás se enteraron lo que estaba ocurriendo. Entonces, la iglesia, por decirlo central en ese entonces, mandaron a Bernabé. Ahora bien, ¿a quién mandaron a Bernabé? Fíjese lo que nos dice el versículo 24, las características de este varón. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahora, esto nos da una pauta importante a nosotros. Cuando nosotros queremos apacentar la grey, ¿sí?, a los hermanos, ser de bendición para los hermanos, Dios va a mandar a personas preparadas, personas que lo sepan hacer y que tengan estas características. Y es totalmente importante comprenderlo porque nosotros somos precursores del Evangelio de Dios. Y tenemos que tener características bíblicas para poder hablar acerca del Señor que creemos. Es por eso que es importante cómo la palabra de Dios destaca a quien estaba mandando. Una persona que era bueno, que era lleno del Espíritu y tenía fe. ¿Y por qué es importante esto? Porque este varón, al ir a la iglesia que estaba en Antioquía, debía presentarse como una persona de testimonio. Es decir, lo que ocurría en su corazón debía mostrarse en conducta en aquellos que no le conocían. Y hay algo precioso que cuando este varón llega a Antioquía, en el versículo 23 dice que cuando éste llegó, fíjense qué importante lo que dice. ¿Qué vio? No vio las multitudes, no vio si el pastor era súper pastor, no vio si las personas ofrendaban y diezmaban un montón, sino que, ¿qué fue lo que vio? La gracia de Dios. Era evidente que habían vidas transformadas en ese lugar. Y la evidencia de ver vidas transformadas, hermanos, se puede apreciar a través de la gracia de Dios en esas personas. No en cómo estamos, cómo nos vestimos, si estamos bien plantados, si tenemos la corbata, no, sino que lo que Él ve
precisamente fue la gracia de Dios, es decir, vio a los que se convirtieron, a los que llegaron al Evangelio, y él lo primero que ve es la gracia de Dios. Ahora, fíjense qué importante, ¿no? Un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre bueno, un hombre de fe, ¿qué va a haber entonces? La gracia de Dios. Es muy posible que nosotros si vayamos a ver, veamos, este se convirtió, pero si yo lo conozco hace un montón. Este está viniendo a la iglesia, pero si este tiene tantas cosas. Fíjense que el concepto de su corazón, por eso lo destaca en el versículo, un hombre bueno, un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, podía ver la gracia de Dios entre la iglesia, entre los hermanos. Cuando llegó, lo primero que pudo apreciar fue la gracia y el favor de Dios. Y es evidente que ese gran número, como nos dice el versículo 21, que se convirtió, fue realmente una gran cantidad de personas. Ya que al llegar este hombre, Bernabé, lo primero que él destaca y pudo palpar, pudo discernir, que la gracia de Dios estaba en esa iglesia. Al llegar, dice que él vio la gracia de Dios. Al llegar nos da la pauta que verdaderamente eran nuevos creyentes y que sus vidas estaban siendo ejemplo y estaban siendo testimonio de que la gracia de Dios estaba sobre ellos. Amados, la gracia de Dios no se compra. La gracia de Dios tampoco, si venimos a un estudio bíblico, vamos a tener más gracia. Sino que la gracia de Dios es un regalo y un favor a todo aquel creyente que se convierte de corazón. La gracia es el regalo de Dios que se nos da a nosotros por medio de la salvación. Por eso nosotros entendemos y creemos que somos salvos por gracia y no por méritos propios. Porque sinceramente yo no me merezco nada. No le puedo decir al Señor, Señor, gracias por salvarme, porque comparto con mis hermanos, porque predico. No, fue la gracia de Dios que me alcanzó. Fue su favor, y ese favor inmerecido hoy nos alcanza a cada uno de nosotros. Y es lo que tienen que ver los de afuera, mis queridos hermanos. Ver la gracia de Dios sobre vuestras vidas. Ver la gracia de Dios sobre nuestra iglesia, ver la gracia de Dios sobre nuestra vida, nuestra conducta diaria, ver algo diferente que pueda marcarles el corazón y que podamos predicar aún con la boca cerrada. La gracia de Dios no se compra, ni siquiera tampoco puede ser imitada, sino que Dios la derramó en la vida de sus hijos para todo aquel que cree y reconoce al Señor en su corazón. Y es por eso, hermanos, que lo primero que destaca a Bernabé fue que vio la gracia de Dios. Seguramente Bernabé pudo ver sus vidas consagradas. Seguramente Bernabé pudo verlos y decir, qué ejemplo que son estas personas. Qué testimonio, qué personas tan piadosas, qué personas tan respetuosas. Pero qué personas tan amorosas, qué personas tan fieles a Dios, a la fe que han creído. Seguramente Bernabé se acercó a estas personas y pudo ver la devoción que ellos tenían con Dios. Una idea similar nos dice Tito 2, versículo 11 en adelante. Fíjese, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Usted no hace nada, yo no hago nada, sino que fue gracia y un favor de Dios a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, a mi vida antigua, a lo que antes ocurría en mi vida, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios
estaba derramada en esa iglesia y lo que provoca la gracia de Dios en la vida de las personas es que ya no vivan como antes. Entonces Bernabé reconoce que la gracia de Dios estaba sobre sus vidas porque vivían vidas justas, sobrias, piadosas. La gracia de Dios, hermanos, está por encima de cualquier hombre, de cualquier pastor, de cualquier líder, de cualquier predicador, de cualquier evangelista, de cualquier persona que usted la vea bien alta. Porque cuando la gracia de Dios reposa en una persona, es solamente para que esa persona pueda reflejarlo a Jesús. Pueda reflejar a Jesús y pueda reflejar su gloria, de modo de que otros puedan ver que solamente es la gracia de Dios y no el hombre en sí. Porque a veces nos pasa que nos gusta a nosotros que nos digan cosas lindas. Qué bien que lo hiciste, qué bien que estás, qué bien que hablaste, qué bien que cantaste. Yo justo estaba sentado ahí y la escuchaba a Lore cantar. Qué bien que canta Lore, por decirlo, ¿no? Pero sin embargo, la gracia de Dios es para gloria de Dios. Usted no me responda, pero yo me hice unas preguntas acá que quisiera compartirlas. ¿Usted qué ve cuando mira su iglesia? ¿Estará viendo la gracia de Dios sobre su iglesia? ¿Qué ve cuando miras a su hermano? O a su hermana, ¿no? ¿Estará viendo la gracia de Dios, el favor de Dios? ¿Estará viendo ese corazón arrepentido, ese corazón que ha sido salvado y que quiere continuar caminando en el camino de Dios? Ahora sí, esta es más personal. Hermano, ¿usted qué ve cuando mira su vida? ¿Está viendo la gracia de Dios? ¿Está viviendo en la gracia de Dios? Justo hoy Johnny nos introducía al culto con Timoteo cuando le dice Pablo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la salvación que te ha sido otorgada. Porque esa es la manera correcta, mis queridos hermanos, de poder permanecer en la fe. Fíjense lo que nos dice el otro versículo, que este hombre, al ver la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Me encantó lo que este hombre hizo. Era como un supervisor, podemos decirle, o un pastor que vino a esta iglesia y que ve la gracia de Dios. Y qué alegría, qué gozo saber que mi hermano está creciendo. Qué gozo saber que la iglesia está creciendo. ¿Cómo me alegra ver hermanos nuevos en la fe? ¿Cómo alegra el corazón ver el crecimiento espiritual de mis hermanos? ¿Cómo alegra ver vidas transformadas que dan frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cómo alegra el corazón ver la gracia de Dios derramada en su iglesia? ¿Cómo alegra el corazón cuando predicamos el Evangelio de Jesús? Su señorío, lo que Él desea, lo que Él nos pide, caminar en obediencia. Pero más allá de esa alegría me impacta mucho porque Él los exhortó, y esta palabra de exhortar acá precisamente no es que les dio cohíco, porque siempre escuchamos exhortar es como que nos pegan un latigazo. No. Sino que en otra traducción dice que animó a los hermanos a que permanezcan fieles en el camino en que habían entrado. Y en esto vamos a hacer un poco de lectura, hermanos. Cuando hay gozo en el corazón, animamos a otros a mantenerse fieles en el camino del Señor, ¿verdad? Ese gozo es como que, me siento tan bien, Señor, venite a la iglesia, dale, ¿por qué faltaste? ¿Qué te pasa? No hagas, hacelo, déjalo para mañana.
animaos unos a otros, fortaleceos unos a otros, dice la palabra de Dios. Entonces, Él con gozo en el corazón comienza a animar a estos nuevos creyentes. Y eso es importante porque nos habla de cierta manera cómo Él remarca lo mismo que hizo Jesús, que los discipuló. Él comienza a discipularlos y a exhortarlos, a animarlos. Y esa palabra que les da como consejo es totalmente necesaria también hoy para nuestras vidas. Permanezcamos fieles. Permanezcamos fieles. Es una palabra hermosa que alimenta el corazón, alegra el corazón. Qué bendición recibir una palabra así de un hermano. Qué bueno saber, hermanos, que hay una larga carrera que correr o que caminar o que transitar. Pero lo más importante es que tenemos que permanecer fieles hasta el fin. Y yo quisiera hacer un comentario que me puse en mis notas. Hermanos, cuando la gracia de Dios, su favor y su bendición se ven claramente en la congregación, en la iglesia, es la mejor oportunidad para animar al pueblo a que continúe en la fe, arraigado sus vidas en el Evangelio y permaneciendo fieles hasta la venida del Señor. Pablo le dijo a Timoteo que él había peleado la buena batalla, 2 Timoteo 4:7, y fíjense una expresión hermosa: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Sabemos que Pablo ya estaba a punto de no estar más en esta tierra, y dice algo hermoso: he guardado la fe. No alcanzaba simplemente con pelear la buena batalla, y en verdad que hay una buena batalla. Una batalla personal, primeramente, cuando nuestro corazón se quiere alejar de Dios, cuando queremos hacer todo lo contrario. Una batalla contra el enemigo, ¿sí? Que por eso la palabra de Dios nos dice que no es una pelea contra sangre ni carne, no es contra personas, sino contra huestes espirituales. Y él enfoca que dice que también acabó la carrera, pero también nos da la pauta necesaria, que ha guardado su fe. Una traducción un poco más actual nos dice: me he mantenido en la fe. No alcanza solamente con pelear la buena batalla. No alcanza con terminar la carrera, sino que alcanza con esas dos cosas, sí, pero agregado a que debemos mantenernos en la fe. En otras palabras, un poco más criollo por decirlo, lo que le dice Bernabé a esta iglesia: hermanos, qué bueno que han recibido a Jesús como su Señor y como Salvador, pero es necesario que deban mantenerse fieles hasta el fin. Es necesario que se mantengan fieles en este camino de la fe. Nuestro pastor Norberto siempre nos decía que esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y no te lo saqué a vos, Luis Ángel, ¿eh? Llegar al camino de Jesús, hermanos, es el principio. Gloria a Dios porque hemos llegado, pero es un principio de un largo viaje, un largo recorrido. Este colectivo, este tren, quiere andar en avión, este avión, nos garantiza un final eterno con Jesús, es cierto, pero mientras tanto, mientras que estamos en ese camino y estamos transitando, nosotros debemos permanecer fieles a Jesús. Nosotros debemos permanecer fieles en esa misma línea de colectivo y no bajarnos, ni mucho menos descuidarnos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero también he guardado la fe. Y eso me da la convicción, porque el apóstol decía: ahora me espera un futuro glorioso, que estaré con el Señor Jesús. Esa es la convicción que tiene que haber en nuestro corazón, de que estamos y debemos guardar la fe que hemos puesto en el Señor Jesús. Y eso es lo que nos da a nosotros la seguridad de nuestra salvación. Por eso Jesús, Él dijo en
en Juan 15, versículo 4, que debíamos permanecer en Él. Y de esa manera íbamos a poder dar buenos frutos, buenas obras. Porque si no permanecemos, no tiene sentido. Inclusive dice que las ramas que se secan son echadas y se prenden fuego. Entonces, la permanencia de nuestras vidas y este enfoque en que Bernabé le dice a estos creyentes que debían permanecer, nos da a nosotros la pauta de que debemos hacer lo mismo. Así que, hermanos míos amados, 1 Corintios 15, verso 58 dice, estad firmes y estad constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, que tenemos que tener una firmeza, ser constantes y también crecer en el Señor. Permanecer en el Señor es crecer, es madurar, es que mi mente comienza a cambiar. Y cuando veo, como utilizo tu ejemplo, Johnny, cuando veo al hermano que no me llevo tan bien, de a poquito, ¿no? Primero puño, después le hacemos dedito como hace mi hijo y después lo abrazamos, pero de a poco. Pero si llegamos al abrazo vamos a ver que hicimos, que nuestro corazón está creciendo, está madurando y mi fe en quien he depositado está trabajando en mi corazón. Dios, por medio de su Espíritu, donde yo me permanezco firme, constante y creciendo siempre en la obra de Dios. Permanecer fieles al Señor es mantenerse firme en esa fe que usted ha depositado. Confiar en Dios en las buenas y confiar en Dios en las malas. Confiar en Dios en el día más claro y también confiar en Dios en el día más oscuro que podamos atravesar. Permanecer en Dios es dar testimonio con mi vida al mundo de que Cristo está en mi corazón y que ellos pueden verme y yo puedo glorificarlo a Dios y que mi vida es testimonio para ellos. Permanecer en el Señor o permanecer fieles al Señor es cuando nos negamos a lo que nosotros queremos. Yo me niego, Señor, a esto a causa de tu evangelio, a causa de lo que tú, Señor, deseas para mí. Por eso Jesús dijo, el que quiere ganar la vida eterna, su vida que va a ser la perderá. Y es perder cada día para que Él pueda ganar más en mi vida y en mi corazón. Norberto siempre nos decía, el pastor Mart, que creo que era el que le preguntaba a él, ¿cómo estás? Y él dice, acá estoy, muriendo, dice, muriendo cada día. Porque es verdad, hermanos, cada día tenemos que hacer un pocito más o una paleada más para morir y dejar nuestro yo, dejar nuestro egocentrismo, dejar nuestra vida, dejar lo que nosotros queremos hacer para que Él comience a crecer en nosotros. Permanecer fieles al Señor es perder nuestra vida por la causa de Jesús. Es dejar y permitir que Él obre en nuestro corazón. Fíjese estas tres palabras y tal vez mañana lo tengamos algo similar en el devocional del lunes. Es dejar y permitir que Él obre en nuestro corazón, que nos examine, que nos corrija y que nos aconseje. Tres palabras sencillas parecieran, ¿no? Pero, qué difícil, ¿no? Cuando nos corrigen, cuando nos dicen algo y vamos a la palabra de Dios y el Señor nos dice, no, pero esto está mal, o alguien viene. Sin embargo, permanecer fiel al Señor, a la fe que yo he depositado, es dejarme examinar, corregirme por Él y ser aconsejado por Él. El salmista hizo una expresión hermosa, examíname tú, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermanos, yo llego a hacer esa oración y el Señor va a encontrar cada camino errado mío. Pero la importancia está en que el salmista reconoce que el que lo tiene que examinar es Dios. Porque si uno se examina,
es muy probable que no encontremos todo lo oscuro, todo lo que no le agrada a Dios. Permanecer fieles al Señor es poner nuestra mirada y nuestra atención en el cielo y en su reino. Es estar pensando en las cosas del Señor, es estar hablando las cosas del Señor. Y a mí me impacta saber lo que hizo este hombre, que yo les decía, lo que vio, lo que sintió en su corazón, que fue el gozo, el consejo hermoso, permanezcan fieles al Señor. Y no se quedó simplemente con eso, sino, ¿saben qué hizo? Les brindó recursos a la iglesia. Lo fue a buscar a Pablo, a Saulo, dice el versículo. Y fíjese lo que nos dice, vamos a leerlo, antes de contárselo. Cuando Él los exhorta a que permanezcan fieles al Señor con propósito de corazón, versículo 25, dice que después de ver, después de regocijarse, después de exhortarlos, de animarlos a que permanezcan fieles, fue a buscar a Pablo, a Saulo, a Tarso, lo encontró y lo trajo hasta ese lugar. Y fíjese lo que nos dice el otro versículo, qué importante. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué importante, ¿no?, lo que hace este hombre, porque esto nos tiene que ayudar obviamente a nosotros cuando hablamos acerca del Señor, cuando vemos un hermano nuevo, qué es todo lo que tenemos que hacer con él. Animarlo a que permanezca fiel, pero también brindarle un recurso para que esa persona se sienta acompañada, sienta la cercanía nuestra. Y algo muy importante, que no es solamente estar cerca, sino que dice que le enseñaban. Estuvieron enseñando la palabra de Dios, predicando la fe, la sana doctrina. Y luego de ese ánimo, de esa exhortación, no solamente le dice que permanezcan, sino que les da un recurso para que puedan permanecer. Los creyentes se congregaban, compartían tiempo juntos, y eso es algo necesario de la vida de todo creyente. Permanecer y estar en la iglesia junto a sus hermanos. Porque Bernabé tranquilamente, bueno, qué bueno, los exhorto, me voy a otra iglesia, ya está, que se las arreglen. No, se preocupó, lo fue a buscar a Saulo y comenzó a congregarse con ellos. No eran de ese lugar, un año dice la palabra de Dios que estuvieron. Y eso a nosotros nos tiene que dar una pauta necesaria, que debemos congregarnos, debemos compartir tiempos como iglesia, hermanos. Debemos permanecer juntos. Debemos contagiarnos unos con otros de lo que ocurre y lo que está pasando en nuestro corazón. Debemos contagiarnos al alentarnos los unos con los otros. Seguramente en la iglesia, y lo vemos en todo el libro de Hechos, la iglesia oraba junta, cantaban juntos, y el estar juntos a nosotros nos ayuda también a cultivar nuestra fe. Nos ayuda a poder charlar cosas del Señor. El tema principal es el Señor. No solamente ayuda a cultivar mi vida o mi fe, sino que una charla con usted también puede cultivar su fe, cultivar todo lo que ha aprendido, arraigar su fe en el Señor. Y es de tal importancia estar juntos cuando nos congregamos como iglesia. Por eso a nosotros nos interesa o nos debe interesar qué le está pasando a mi hermano o qué no le está pasando. ¿Por qué hace tanto tiempo que no me saluda? ¿Por qué hace tanto tiempo que no viene? Por más que la otra persona ni 5 y después le diga, bueno, vos nunca... Eso tiene que ser una preocupación nuestra. Por eso la iglesia en
en un aspecto congregacional, necesita de usted, necesita del otro, y ambos colaboran para el crecimiento del cuerpo, y nuestra fe es cultivada, ejercitada y comienza a crecer. Y no simplemente que se congregaron, dice que también enseñaron la palabra de Dios. Y eso solamente ocurre cuando estamos en la iglesia. La palabra de Dios es predicada, es enseñada y tiene que ser de una manera correcta. Tiene que ser de una manera donde las personas entiendan y puedan comprender el mensaje que está en la palabra de Dios, porque esa enseñanza ayuda a los hermanos de Antioquía y nos ayuda a nosotros a permanecer en la fe. Esa enseñanza y esa predicación de la palabra nos ayuda a purificar nuestras vidas y a santificarla, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, nos santifica y nos purifica, nos conduce hacia la verdad de Cristo, y su efecto, dice en otro versículo, que es un efecto transformador. No es el hombre, no es la elocuencia, sino que es la propia palabra de Dios trabajando en el corazón por medio del Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado y de justicia. Por eso es sumamente importante permanecer, estar en la iglesia, compartir con los hermanos, hablar, porque su fe va a ser fortalecida como lo es la mía. Hebreos 10, yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, versículo 23 al 25, nos dice, fíjese cómo complementa o cómo está totalmente en el mismo contraste de lo que estamos hablando. Dice, mantengámonos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, con el fin de estimularnos al amor, con el fin de estimularnos a las buenas obras. Y no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino todo lo contrario, dice, animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y esto le está hablando a la iglesia, no le está hablando al pastor o a los ancianos o a los que tienen responsabilidades, sino a la iglesia. Lo mismo que Bernabé, porque usted puede decir, bueno, pero Bernabé era como una persona referente, pero no tiene nada que ver. Sino es como que algunos tienen unas cosas y otros otras. Sin embargo, acá este versículo nos dice que debemos animarnos, a fortalecernos, a alimentar nuestra fe para que podamos congregarnos en unidad, en comunión, porque eso es una buena evidencia, ¿saben de qué? De que la gracia del Señor está sobre la iglesia. Y se nos está haciendo la hora de la comida, así que vamos a terminar. ¿Alguien dijo amén? ¿Escuché? No. Pero sí quisiera concluir con algunas preguntas y con algunas implicaciones que nos van a ayudar a reflexionar un poco. Y cuando yo me refiero a iglesia, no simplemente me estoy refiriendo a lo que es la congregación, sino también a lo que es la vida personal de cada uno de nosotros. Y con esto yo recordaba, ¿no? Es decir, uno viene de 32, 33 años, de acá de la iglesia, ustedes me conocen, de que era así, tenía la cabeza grande y ahora la sigo teniendo grande. Pero sí me recordaba visitas de casa, estar con hermanos, o que iban a casa, y algo tan lindo, ¿no? Yo no sé si hoy se hace o no se hace, espero que sí, pero yo me quedé pensando en lo que nos predicaba la semana pasada el pastor Sergio Ibarra, el profesor del seminario, y algo importante que él dijo, que lo esencial
lo esencial del Evangelio se estaba perdiendo. Y es verdad, ¿no? Porque yo recordaba, esto a modo de recuerdo, pero también a modo de animarlos, a esas visitas que las personas iban a nuestro hogar, a nuestra casa, y llevaban la Biblia y se ponían a leer la Biblia y a hablar de la Biblia y se predicaban unos a otros y compartían de la palabra de Dios. Ahora es como que ya compartimos, aumentó la luz. Este colectivo que demoró un montón, perdóname, llegué tarde. Es como que, en verdad, como que la verdadera esencia, ¿no? Como que se ha desvanecido en el transcurso de los años. Y yo quisiera hacer unas preguntas reflexivas a modo de lo que hemos visto, de lo que este hombre, Bernabé, lo fue para la iglesia de Antioquía. Hermanos, una verdadera iglesia, o la iglesia del Señor, debe evidenciar que el favor y la gracia de Dios está reposando sobre esas personas. Otros tienen que ver a Jesús reflejado en nuestro corazón. ¿Estaremos reflejando su gracia? Amada iglesia, debemos aprender a gozarnos cuando vemos que el pueblo de Dios, que su hermano, su hermana, está creciendo en la obra del Señor. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo cuando las personas llegan a la iglesia y se anotan en los módulos de discipulado y hay maestros que le pueden enseñar la palabra y ayudarles en los primeros pasos! ¡Qué gozo, hermanos! ¡Qué gozo saber que hay personas que están creciendo en el Señor! ¡Qué lindo, qué precioso! Y nosotros debemos aprender a gozarnos, porque si nos gozamos con ese hermano, vamos a poder decirle, como hizo Bernabé cuando ese hermano flaquee, porque probablemente pase como nos pasa a todos, a poder fortalecerlo, a poder animarlo, porque hay gozo en el corazón. Animaos unos a otros, fortaleceos en el Señor. Todo creyente debe alentar a su hermano a permanecer en la fe. Debe ser una tarea de todos y no de algunos pocos. Somos la iglesia y Dios nos ha puesto a nosotros, hermanos. Dios nos ha puesto a nosotros. Somos el instrumento de Dios para animar y para fortalecer a nuestros hermanos. En otras palabras, si todos pasamos por baches espirituales, todos pasamos por bajones espirituales, y usted no se llena de gozo cuando alguien en ese momento le mandó un mensaje, qué lindo. Todos pasamos y todos necesitamos. Yo no quisiera ser malo, ¿no? Pero a veces estamos mal y recibimos un llamado, un mensaje y decimos, sí, estamos bien, ¿eh? ¿Por qué pasa eso también? Nuestro orgullo, nuestro yo. ¿Cómo estás? No te vi. ¿Cómo estás? No, bien, la verdad. ¿Por dónde le entro, Señor? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo le ayudo? Me dice que está bien. Pero el gozo, como Bernabé, ayuda a alentarlo. Y aun cuando la persona no quiere saber nada o no quiere recibir el consejo, la ayuda, estar en casa y poder decirle, Señor, te pido por mi hermano y por mi hermana. Que tu gracia le alcance, Señor, que tu favor le alcance. Y esa es una responsabilidad de todos, mis queridos hermanos. Es nuestro deber estar pendientes de ellos, estimularlos a que se congreguen, a compartir tiempo de coinonía,
a invitarlo a los estudios bíblicos. Así su fe se ejercita, pero también su fe es alimentada al leer la palabra de Dios juntos, a hablar y a meditar de ella. La iglesia de Antioquía, como les decía al principio, fue una iglesia ejemplar y verdaderamente lo fue, lo es. Lo es. Si nosotros leyéramos o estudiáramos un poco más, y como les decía, se viene la hora del almuerzo, pero que nosotros como hijos de Dios podamos tomar estos ejemplos y podamos aplicarlos a nuestras vidas y a nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es del Señor. Y Él solamente da el crecimiento. Pero en ese crecimiento hay una responsabilidad nuestra. Y que nosotros podamos ser responsables. ¿De qué? De que la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas y de que podamos permanecer fieles hasta que Él venga a buscarnos. Amén.